Bienvenidos a nuestra serie que hemos titulado Teología del Diezmo. Hoy nos corresponde la parte número 3 y vamos a dar respuesta a una interrogante que ha surgido y es: ¿se practicó el diezmo antes de la ley judía? Vamos a seguir con la estrategia del análisis exegético de los siguientes textos bíblicos: Malaquías 3:10, que estudiamos ya en la clase anterior; Mateo 23:23, que voy a explicar en la clase futura, en la clase siguiente; Hebreos 7:8, Génesis 14:18 al 20 y Génesis 28:20. Hoy solamente me voy a enfocar en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, y vamos a ver la explicación que da el autor a los Hebreos en el capítulo 7. Eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Y la idea de este estudio de hoy es dar respuesta a un nuevo argumento que ha surgido una vez que hemos desmentido o hemos refutado la idea de que Malaquías 3:10 pueda aplicarse a la iglesia, porque se trató de un reclamo a la nación de Israel que estaban violando las leyes de Jehová, especialmente la ley del diezmo, porque el diezmo pertenecía a los 613 mandamientos de la ley dada por Dios a Moisés. Y también vimos Deuteronomio 14:22 y Levíticos 27:30, donde aparecen las leyes del diezmo como tal, como parte de la ley judía. 1400 años antes de Cristo Dios se lo dio a Moisés. Entonces, cuando hemos argumentado en los versículos que tienen que ver con la ley judía, entonces ellos han sacado este nuevo argumento. Dice: el diezmo fue antes de la ley judía, por tanto, ahora que no hay ley, se debe seguir diezmando. Moisés fue el que trajo la ley, o Dios le dio la ley, fue a Moisés. Y como Abraham y Jacob existieron antes que Moisés, antes que la ley judía, y ellos diezmaron, entonces ahí está establecido el diezmo. Ahora que no hay ley, nosotros tenemos que seguir diezmando. Muy interesante el argumento, pero vamos a ver desde el Génesis capítulo 14, que vamos a cubrir el día de hoy, y vamos a leer desde el versículo 17 y 24 para que podamos entender el contexto. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, estamos hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. En ese momento Abraham no se llamaba Abraham, sino Abraham. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está, este es el argumento. Dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, ¿no? Entonces ellos dicen: ahí está, este es el punto. Abraham fue el primer diezmador del que tenemos noticia, y Abraham existió antes que Moisés. Por lo tanto, el diezmo tiene que estar vigente porque existió antes de la ley judía. Pero lo que están obviando, a la luz del contexto, cuando dice cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, lo que está diciéndonos es que Abraham no diezmó de su propio dinero, producto de su trabajo, producto del sudor de su frente. Abraham no diezmó de su propio dinero, sino del botín recuperado en una guerra que tuvo contra 4 reyes que tenían secuestrado a su sobrino Lot. Y Abraham recuperó el botín, especialmente de un rey llamado el rey de Sodoma, y él diezmó fue de ese botín recuperado. No le pertenecía a él, aunque él podía haberse quedado con ello, como lo vamos a ver en el contexto. Vamos a seguir leyendo el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, a él no le importaba que Abraham se quedara con el botín, con los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Es decir, los hombres que fueron conmigo, ellos se agarraron su parte, pero yo levanté mi mano a Dios, yo le pedí a Dios y le dije que no me permitiera agarrar nada del botín, así que no te preocupes. Entonces nos estamos dando cuenta que Abraham ya tenía un compromiso con Dios de que él no iba a quedarse con el botín. Si él recuperaba y ganaba la guerra, él no iba a agarrar el botín, sino que más bien él lo iba a devolver íntegro al dueño, para que no dijeran que se había enriquecido debido al botín conquistado en esa batalla o en esa guerra contra los 4 reyes que tenían secuestrado a su sobrino Lot. Entonces este es el punto. Entonces Abraham no diezmó de su propio dinero, sino del botín, ni de sus propios bienes, sino del botín recuperado en una guerra. La segunda cosa que vemos aquí es que diezmar una sola vez no te hace un diezmador. Que alguien me diga en qué otra parte encontramos a Abraham diezmando, y diezmando del producto de su trabajo, del sudor de su frente, de los bienes que entraban
porque Abraham fue un hombre próspero, pero no vemos nada que él haya diezmado después a nadie más. O sea, no hay. Si tú diezmas una sola vez en la iglesia, supongamos que un miembro de la iglesia que se congregue con X pastor, diezma una sola vez, ¿tú crees que el pastor de esa iglesia lo va a catalogar de diezmador? No, para convertirse en diezmador tiene que ser un fiel diezmista, diezmar todos los domingos, todas las veces que sea posible, todos los meses. Entonces, si tú solamente diezmas una vez y te desentiendes del diezmo, si aplicamos esto, entonces quiere decir que solamente tenemos que diezmar una sola vez y tendríamos que irnos a una guerra, agarrar botín y venir y diezmar. Eso no tiene sentido. Y además estamos hablando de alguien superior, lo vamos a ver ahorita. La tercera cosa que estamos viendo aquí es que Isaac no diezmó, pero fue muy próspero. Lo que quiero decir es que Isaac es hijo directo de Abraham. Abraham fue tan mal padre que no le enseñó a su hijo Isaac que tenía que diezmar. Yo no encuentro en la Biblia que Isaac haya diezmado, ni la generación contemporánea a Isaac, porque Isaac no vivió solo, vivió con una generación, y yo no encuentro a Isaac diezmando ni a la generación del tiempo contemporánea a Isaac. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 26 del 12 al 13, para que ustedes vean que aunque Isaac no diezmó, eso no significa que Abraham fue tan mal padre que no le enseñó el diezmo, sino que Abraham no practicaba el diezmo, porque esto es lo que estamos. No se trata si Abraham sí diezmó, coincidamos en eso, pero diezmar una vez no te hace practicante del diezmo, así que ese argumento quedaría muy débil. Vean ustedes lo que dice Génesis 26, en el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primavera, hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y ahí vemos que él se había ido a una tierra porque hubo hambre. Ahora versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo a Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Esto tumbaría la teoría de que para yo poder prosperar tengo que diezmar. Isaac no diezmó, e Isaac fue bendecido por Dios, e Isaac fue prosperado y se convirtió en alguien muy poderoso, dice aquí. Y dice en versículos 14 y 15, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Se convirtió en la envidia de los filisteos, pues de lo próspero, de lo poderoso que se llegó a convertir Isaac bajo la bendición de Dios. Y no era un diezmador, no diezmó ni una sola vez. ¿Falló Abraham en enseñarle a Isaac que debía diezmar? No, porque Abraham no practicaba el diezmo, ocurrió una sola vez. Y tampoco vemos que habría que diezmar para prosperar. Después de la ley sí, pero no antes de la ley. Isaac prosperó y no había la ley del diezmo, y él no diezmaba, y Dios lo bendijo en gran manera. Ahora, el autor a los Hebreos en el capítulo 7, versículos del 1 al 28, explica esta escena que acabamos de ver, este capítulo 14 de Génesis, versículo 17 en adelante. Y vean lo que dice Hebreos 7, del 1 al 28, se los voy a leer. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Repito, no de su ganancia, del botín. Mira la primera cosa que se desprende aquí: Melquisedec es superior a Abraham, porque éste lo bendijo en semejanza del Hijo de Dios. Dice aquí, por eso dice que no tiene padre ni madre, ni se le conoció genealogía alguna. El versículo 3, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, y ahí es grande, Abraham, y lo dice el versículo 5, el patriarca dio los diezmos de todo. Versículo 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí encontramos la segunda verdad. Abraham diezmó por los levitas y todos los judíos porque estaban en los lomos de Abraham. Versículo 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, es decir, los levitas, tienen mandamiento de tomar del pueblo de Israel, los diezmos según la ley judía, es decir, de sus hermanos, es decir, los judíos, aunque estos, hablando de los judíos del pueblo de Israel, también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Cuál es el argumento entonces? Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, ¿quién es el menor? Abraham. Es bendecido por el mayor. ¿Quién es mayor entonces? Melquisedec.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos, este es un argumento que han puesto, reciben los diezmos hombres mortales. Es que aquí ciertamente está en tiempo presente, reciben, amigo, cuando esto se escribió, el templo todavía estaba en pie y se seguía diezmando, el templo siguió en pie casi unos 40 años después de la resurrección de Cristo y se seguían practicando el diezmo hasta ese momento. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Melquisedec o Cristo. Y por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Ahí está, Leví que recibe los diezmos. O sea, Leví pagó los diezmos, pero los levitas tenían que pagar diezmo. Ellos diezmaban para Aarón, era el sumo sacerdote. Pero nos damos cuenta nosotros que los levitas reciben los diezmos del pueblo de Israel, pero ya vimos en el versículo 5 que tanto los levitas como los hermanos de los levitas, es decir, las demás tribus de Israel, ellos habían pagado el diezmo en Abraham. Abraham diezmó por los levitas. El diezmo que Abraham dio, cuando Abraham diezmó, no habían nacido, estaban todavía en los lomos de Abraham. Por lo tanto, Abraham ya había pagado los diezmos por los levitas y por los judíos, por el resto de las tribus. Y vamos a ver por qué él dice esto. Y dice, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí se desprende otra tercera verdad. Cristo es sacerdote para siempre, superior a los levitas, superior al sacerdocio arónico levítico, porque es ordenado por juramento como el verdadero sacerdote. Es decir, que estos eran sombra del verdadero sacerdote que habría de venir. Eso es lo que nos está explicando esto, haciendo toda una teología de Génesis capítulo 14 del 17 al 24. Miren lo que sigue diciendo: porque cambiado el sacerdote, y aquí viene la conclusión casi, dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre. Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento? El mandamiento de recibir los diezmos. Eso es lo que está diciendo. Más bien este capítulo 7 está refutando la idea del diezmo. La ley del diezmo que decía que los levitas tenían que recibir el diezmo de sus hermanos queda abrogado, queda abrogado. ¿Por qué queda abrogado? En eso es ineficaz y débil el mandamiento de que ellos tomen el diezmo de sus hermanos, porque Abraham había pagado por ellos. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento, los otros, el sacerdocio levítico, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo. Es decir, aquí nos revela que los levitas fueron una tribu de sacerdotes. Sin embargo, estos sacerdotes no tenían un juramento de Dios, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se encuentra esto? En el Salmo 110 versículo 4, donde Dios hace ese juramento. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, al Dios viviente, siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes levíticos, arónicos, ¿verdad?, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento del Salmo 110 versículo 4, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces vean ustedes que Hebreos 7
del 1 al 28 nos explican Génesis capítulo 14 y 17. No podemos agarrar y decir, no, Abraham diezmó. Abraham no practicó el diezmo, lo hizo una sola vez, y ahora nos está explicando Hebreos capítulo 7, del 1 al 28, no está estableciendo el diezmo. Dice, no, es que en el Nuevo Testamento vayan a Efesios 7 para que dice que hombres mortales reciben el diezmo. No, el propósito de esto no es hablar del diezmo, sino más bien que ellos tenían la ley, el mandamiento de recibir los diezmos de sus hermanos, pero que esto es ineficaz y es débil esta ley porque Abraham había diezmado ya por ellos. Pero que esta escena de Génesis 14, del 17 al 24, tenía una idea. ¿Cuál era la idea? La idea es mostrar cuán grande es Cristo, porque Melquisedec es una semejanza del Hijo de Dios. Eso es lo que dice, porque Melquisedec es un tipo de Cristo. Está diciendo, considera cuán grande es Melquisedec, considera cuán grande es, porque el mayor bendice al menor. O sea, el que bendice siempre es mayor. Entonces eso es lo que está diciéndonos aquí. Entonces el argumento que el diezmo fue antes de la ley, no, porque no se practicó, se hizo una sola vez, un caso específico. Esto pertenece a la categoría de casos específicos que no se pueden generalizar. El caso de Jacob también lo vamos a ver en la clase siguiente, pero no podemos nosotros decir que el diezmo se practicó antes de la ley. Para que se practique tiene que ocurrir una, dos y tres y varias veces a lo largo de la vida de la persona. Y no ocurrió así en el caso de Abraham. Así que, repito, Abraham no fue un fiel diezmador, lo hizo una sola vez. Para tú ser diezmador, tienes que ser practicante del diezmo. De manera que, aunque el diezmo que dio Abraham existió antes de la ley judía, él no diezmó de su propia ganancia, sino del botín de una guerra que él ganó contra 4 reyes que tenían secuestrado a su sobrino. Por lo tanto, el caso de Abraham no es una base para sustentar que el diezmo se practicó antes de la ley judía y que nos abre un camino para que hoy, que no está la ley vigente, entonces sigamos nosotros practicando el diezmo. Se cae por tierra esta teología. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima sección. Amén.